Imagina enormes estructuras metálicas que se elevan por encima de los edificios más emblemáticos del planeta, capaces de albergar más de 20,000 unidades de carga apiladas en sus bodegas. Suena casi imposible, ¿verdad? Pero espera, porque eso ni siquiera es lo más impresionante. Tenemos 3 gigantescas embarcaciones de carga que te dejarán sin palabras. Estructuras tan descomunales que resulta difícil concebir que la mente y las manos humanas las hayan fabricado. El comercio marítimo mueve aproximadamente el 90% de todas las mercancías que circulan a nivel global. Cada año, alrededor de 11,000 millones de toneladas de bienes cruzan los océanos. Sin estas titánicas embarcaciones, las cadenas de suministro mundiales colapsarían en cuestión de semanas. Hoy vamos a sumergirnos en los detalles más asombrosos de los portacontenedores más grandes jamás construidos, sus dimensiones, sus motores, sus precios y los retos de ingeniería que implicó hacerlos realidad. Quédate hasta el final, porque el último barco que presentaremos ostenta un récord que ningún otro buque ha logrado superar. Empecemos con el primero de estos titanes. Operado por Evergreen Marine Corporation, una empresa con sede en Taiwán, con más de 50 años de experiencia en el sector naviero y matriculado en el puerto de Panamá, el Ever A-Lot forma parte de la clase A de Evergreen, una serie de embarcaciones portacontenedoras diseñadas específicamente para romper todos los registros previos. En términos teóricos, estas embarcaciones tienen capacidad para transportar 23,990 contenedores, aunque en la práctica la cifra puede superar los 24,000. Clasificados por tonelaje bruto, ocupan el tercer puesto entre los buques portacontenedores más grandes que el ser humano ha fabricado. Evergreen Marine encargó la construcción de 13 unidades de esta clase. 6 de ellas fueron encomendadas al astillero chino CESSC, China State Shipbuilding Corporation, mientras que las 7 restantes quedaron en manos de Samsung Heavy Industries, de Corea del Sur. Hasta ahora, 11 unidades ya están en servicio y otras 2 permanecen en proceso de fabricación. Con una de estas embarcaciones de la clase A, el Ever Ace, Evergreen Marine, estableció el récord mundial de mayor cantidad de contenedores transportados en una sola travesía desde Yantian hasta Europa. Un total de 21,710 módulos metálicos recorrieron miles de kilómetros en un solo viaje. Ahora bien, ¿cuánto cuesta construir algo así? En 2019, Samsung Heavy Industries suscribió un acuerdo con la naviera taiwanesa para fabricar el Ever Ace por la módica cifra de $150 millones. La filial de CSSC, por su parte, edificó el Ever A-Lot por un precio ligeramente inferior, $145 millones. Cuando se habla de embarcaciones de este calibre, la inversión se mide en cientos de millones, y el retorno llega a través de décadas de operación ininterrumpida. Pero hablemos de los números que realmente te van a impresionar. El Ever A-Lot mide exactamente 400 metros de eslora, su longitud de proa a popa, y 61,5 metros de manga, es decir, de un extremo al otro en su anchura. Su calado, la profundidad que el casco hunde en el agua, alcanza los 17 metros. Para que te hagas una idea de sus proporciones, la embarcación equivale en longitud a 4 campos de fútbol reglamentarios dispuestos en fila, y es aproximadamente 90 metros más extensa que los portaaviones clase Nimitz de la Marina de los Estados Unidos, que durante décadas ostentaron el título de los buques de guerra más grandes del orbe. Su capacidad de carga oscila entre 23,990 y 24,004 contenedores estándar de 20 pies, lo que los especialistas denominan TEU, 20 Foot Equivalent Unit. El peso máximo de esos contenedores no puede rebasar las 240,000 toneladas métricas, cifra equiparable a desplazar simultáneamente 24 réplicas exactas de la Torre Eiffel de París. ¿Te imaginas mover ese peso de un continente a otro? Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque este barco no es solo grande por fuera,
En la proa de la embarcación se encuentran dos propulsores de maniobra. Estos dispositivos están concebidos para incrementar la maniobrabilidad del buque a velocidades reducidas, algo crítico cuando un coloso de 400 metros debe entrar o salir de un puerto sin colisionar con muelles, grúas u otras embarcaciones. El puente de gobierno y los alojamientos de la tripulación se ubican en la zona central de la embarcación. A cada lado del casco hay dos botes salvavidas listos para ser utilizados en caso de emergencia. La torre de habitabilidad alberga un total de 9 cubiertas, cada una con una función específica y diferenciada. La cubierta más elevada recibe el nombre de Monkey Island, un término náutico que designa la plataforma de observación ubicada en la cima de la superestructura. Desde allí se obtiene una vista de 360 grados que abarca todo el buque y el horizonte marino. Inmediatamente debajo se halla el puente de navegación, el auténtico cerebro de la operación. Aquí se concentran los sistemas de pilotaje, el equipamiento de telecomunicaciones y los mandos del motor. Es el lugar desde donde un puñado de hombres y mujeres dirigen una de las estructuras móviles más pesadas que existen sobre la Tierra. La cubierta H alberga el equipamiento eléctrico. Las cubiertas F y E están destinadas al descanso de la tripulación. La cubierta C es el espacio de ocio. Contiene un gimnasio, un vestuario y una sala de proyecciones. La cubierta B es la zona de cocina y restauración. Allí los cocineros preparan las comidas en la cocina principal, disponen de una despensa para el almacenamiento de provisiones y cuentan con un comedor. La cubierta A podría denominarse la de emergencias. En ella se localizan la central de control contra incendios, la enfermería y la sala de secado. En la base de todo se encuentra la cubierta U, destinada al almacenaje del equipaje personal de la tripulación. Pasemos ahora a lo que mueve todo esto. El Ever Alot emplea una tecnología denominada optimización hidrodinámica, que permite al buque alcanzar velocidades elevadas sin disparar el consumo de combustible. En la industria naviera, la eficiencia energética es tan importante como la propia capacidad de carga, pues el combustible representa entre el 50 y el 60% de los costos operativos de un portacontenedores. La planta propulsora consiste en un motor principal Wärtsilä Aemona NB IW11X92-B, que genera 58.600 kilovatios de potencia, equivalentes a 79.500 caballos de fuerza. Eso permite a la embarcación navegar a una velocidad máxima de aproximadamente 22,5 nudos, unos 41,7 kilómetros por hora. El bloque del motor es de tal envergadura que muchos expertos lo describen como superior en volumen a la mayoría de las viviendas familiares. Para ilustrarlo con números concretos, únicamente los pistones del motor tienen un diámetro de 94 centímetros. El récord Guinness de motor más grande del mundo pertenece a un propulsor cuyos pistones alcanzan los 96 centímetros de diámetro, prácticamente el tamaño de una guitarra acústica. El motor del Ever Alot se sitúa apenas 2 centímetros por debajo de esa marca, lo que lo convierte en uno de los motores marinos más imponentes jamás fabricados en serie. Muy bien, pasemos ahora al segundo gigante de nuestra lista. Y este tiene algo que ningún otro portacontenedores de su tamaño había tenido antes. Hablamos del CMA CGM Jacques Sade, operado por la compañía naviera francesa CMA CGM. Con un arqueo bruto de 236.583 toneladas, este portacontenedores redefinió los estándares de la industria en el momento de su incorporación al servicio, el 23 de septiembre de 2020. Más importante aún, fue el primer portacontenedores impulsado por gas natural licuado, GNL, en alcanzar semejante tamaño. CMA-CGM es la tercera naviera más grande del planeta, con una flota de más de 600 buques que conectan 420 puertos en 160 países. El nombre del barco rinde homenaje a Jacques Sade, el fundador libanés de la compañía, quien nació en Beirut en 1937.
y construyó uno de los imperios del transporte marítimo más influyentes de la historia. En cuanto a sus dimensiones, los números son igual de impresionantes. El Jack Sade mide 399,9 metros de eslora y 61,3 metros de manga. Su calado operacional es de 16,5 metros. La embarcación puede alojar hasta 23.112 TEU, una cifra que lo sitúa entre los portacontenedores más capaces del mundo en términos de unidades transportadas. CGM encargó 9 buques hermanos al astillero chino CSSC en un contrato firmado en 2017 por un valor total de $1.200 millones, lo que equivale a unos $133 millones por unidad. La construcción de cada embarcación requirió 14 meses aproximados, desde que se colocó la primera plancha de acero en el dique seco, hasta que el buque completó sus pruebas de mar. Ahora bien, ¿qué hace tan especial al gas natural licuado? Todo gira alrededor de un elemento que condicionó todo el proceso constructivo. El elemento central que condicionó todo el proceso constructivo del Jack Sade fue su depósito de gas natural licuado, con una capacidad de 18.600 metros cúbicos. Para mantener el GNL en estado líquido, el combustible debe conservarse a una temperatura de menos 161 grados Celsius, que equivale a menos 262 grados Fahrenheit. A esa temperatura, el gas se comprime en un volumen 600 veces inferior al que ocuparía en estado gaseoso. La aislación térmica del tanque fue uno de los mayores desafíos técnicos de toda la construcción. Se instalaron 2 capas adicionales de material aislante alrededor del depósito criogénico, para garantizar que la temperatura interior nunca suba por encima del umbral de licuefacción. Cualquier fallo en ese sistema podría provocar una gasificación rápida del combustible, con consecuencias potencialmente catastróficas. Con ese volumen de GNL a bordo, el buque puede navegar desde Asia hasta el norte de Europa, sin necesidad de repostar. Eso equivale a recorrer 21.000 millas náuticas, aproximadamente 38.890 kilómetros, de manera ininterrumpida. Para hacerse una idea, la circunferencia del Ecuador mide unos 40,075 kilómetros. El Jack Sade puede casi rodear el planeta con una sola carga de combustible. Y hablando del corazón que mueve todo esto, el motor de este barco es igual de histórico. El propulsor principal del Jack Sade es el motor Wärtsilä MAN B IW12X92-DF, diseñado específicamente para funcionar con gas natural licuado. La propia CMA-CGM lo ha presentado públicamente como el motor de GN, el más poderoso jamás fabricado para un buque portacontenedores. La magnitud de este propulsor era tan extraordinaria que resultó imposible ensamblarlo de una sola pieza en el astillero. Los ingenieros tuvieron que construirlo en módulos independientes que posteriormente se unieron dentro del casco del barco. El primer componente instalado fue el cigüeñal, y solo después de verificar mediante pruebas de funcionamiento que la maquinaria operaba con fluidez, se procedió a colocar la cubierta superior del motor. Una vez completamente ensamblado, el motor genera 63.800 kilovatios de potencia, equivalentes a la energía combinada de 60 aerogeneradores modernos o a la de 10 motores de un Airbus A380. Ese es el corazón que mueve un buque de 236.000 toneladas de arqueo bruto a través de los océanos. Y aquí viene la pregunta que probablemente te estás haciendo. ¿Por qué apostar por el gas natural licuado? La respuesta tiene que ver con el futuro del planeta. La decisión de CMA-CGM de apostar por el gas natural licuado como combustible no fue arbitraria. El GNL genera un 20% menos de emisiones de dióxido de carbono que el fuelóleo pesado convencional, el combustible más habitual en la flota mercante mundial. Pero las ventajas ambientales van más allá del CO2. Pero, ¿cómo se construye exactamente un monstruo de estas dimensiones? El proceso fue igual de fascinante que el resultado final.
El buque fue edificado en módulos de acero de gran tonelaje, que posteriormente se soldaron entre sí mediante técnicas de precisión para evitar cualquier fisura o punto de filtración. El depósito de GNL fue la primera sección colocada en el dique seco, constituyendo el eje central alrededor del cual se fue articulando el resto de la estructura. Las gigantescas planchas de acero que forman el casco fueron elevadas hasta su posición mediante grúas de alta capacidad. Para dotar al buque de su característica librea en tonos azules y verdes, se emplearon grúas pintoras especializadas. Los rótulos con el nombre de la empresa fueron trazados a mano por operarios suspendidos sobre el casco. Desde el inicio de la fabricación hasta la entrega del buque, el astillero CCCC tardó aproximadamente 14 meses. Y llegamos al punto culminante de este video: el portacontenedores que ostenta el récord absoluto que mencionamos al inicio. Hablamos de los buques de la clase Hudong, operados por Mediterranean Shipping Company, conocida universalmente como MSN, una naviera con sede en Ginebra, Suiza, y fundada en 1970 por el armador napolitano Gianluigi Aponte. MSC es hoy la mayor flota de portacontenedores del planeta, con más de 760 buques. MMCC encargó inicialmente 10 buques de la clase Hudong, pero hasta el momento solo 2 han sido terminados y puestos en servicio: el MSC Irina y el MSC Loreto. Ambos están registrados bajo bandera de Liberia, aunque son operados íntegramente por la suiza MSC. El astillero Yangzijiang Shipbuilding, ubicado en Jiangyin, provincia de Jiangsu, China, fue el encargado de su fabricación. Ahora bien, ¿qué tan grande es exactamente? Prepárate, porque los números son históricos. El MSC Irina mide 399,9 metros de eslora y 61,3 metros de manga, dimensiones similares a las de sus competidores directos en esta categoría. Su arqueo bruto asciende a 233,000 toneladas, pero la cifra verdaderamente histórica es su capacidad de transporte, exactamente 24,346 TEU. Ese número lo convierte en el buque portacontenedores con mayor capacidad de carga del mundo, por unidades estándar de 20 pies. Para contextualizar esa cifra, si apiláramos todos los contenedores que el MSC Irina puede transportar, la columna resultante alcanzaría aproximadamente 146 kilómetros de altura, casi 17 veces la altitud de crucero de un avión comercial. Si esos mismos contenedores se dispusieran en fila sobre tierra, cubrirían una distancia de 487 kilómetros, lo equivalente a ir de Ciudad de México a Guadalajara. Y cuando este coloso hizo su primer viaje, el mundo marítimo prestó atención. El MSC Irina realizó su travesía inaugural el 10 de abril de 2023, partiendo del puerto de Qingdao, en China, cargado con miles de contenedores que transportaban desde muebles y textiles hasta grandes electrodomésticos y equipamiento electrónico. La ruta que une Asia con Europa, la columna vertebral del comercio marítimo mundial, tiene una extensión de aproximadamente 20,000 kilómetros, si se toma el trayecto por el Canal de Suez. Los portacontenedores de esta magnitud no pueden transitar por todos los canales y estrechos del planeta. El Canal de Panamá, por ejemplo, solo puede dar paso a buques de hasta 13,000 TEU en sus esclusas ampliadas. El MSC Irina, con sus 24,346 TEU, debe utilizar obligatoriamente el Canal de Suez, que no impone restricciones de calado tan severas. Y en cuanto a lo que costó todo esto, las cifras son igual de impresionantes. Aunque el precio exacto de cada buque de la clase Hudong no ha sido divulgado de manera oficial, en 2020 se firmó un contrato de arrendamiento financiero con Bocom Leasing, una empresa china de leasing, por un total de $600 millones para 4 buques. Si esa operación incluyó exclusivamente embarcaciones de la clase Hudong, el coste estimado de cada unidad rondaría los $150 millones, una cantidad similar a la de sus rivales directos.
La decisión de recurrir al leasing en lugar de la compra directa es habitual en la industria naviera. Permite a las compañías acceder a flotas de última generación, sin inmovilizar el capital que supondría adquirir los buques en propiedad, conservando así mayor liquidez para otras inversiones operativas. Pero más allá del tamaño y el precio, la tecnología que hay dentro de estos buques es igual de asombrosa. Los buques de la clase Hudong incorporan sistemas de navegación digital de última generación, incluyendo AIS, Automatic Identification System, de alta precisión, radar de banda X y sistemas de gestión de lastre que permiten ajustar la estabilidad del buque con exactitud milimétrica según las condiciones del mar y la distribución de la carga. La tripulación de un portacontenedores de estas dimensiones oscila entre 20 y 25 personas, dependiendo de la naviera y la ruta operativa. Es un número sorprendentemente reducido si se considera que están a cargo de una estructura con un desplazamiento que supera las 200.000 toneladas. La automatización de los sistemas de propulsión, carga y navegación ha reducido drásticamente las necesidades de personal a bordo en las últimas décadas. Cada contenedor que se carga en el buque está georreferenciado y registrado en el sistema de gestión de carga. Los operadores en tierra pueden rastrear en tiempo real la posición exacta de cada módulo dentro del barco, algo fundamental cuando se transportan mercancías perecederas, sustancias peligrosas o cargas con requisitos especiales de temperatura. Las emisiones de óxidos de azufre se reducen en un 99%. Los óxidos de nitrógeno caen en un 92%. Las partículas finas en suspensión, responsables de graves enfermedades respiratorias en las poblaciones portuarias, disminuyen en un 91%. La Organización Marítima Internacional, el ente de Naciones Unidas que regula el transporte marítimo, impuso en 2020 un límite máximo de contenido de azufre del 0.5% en el combustible de los buques. El GNL cumple sobradamente esa norma. La industria naviera representa hoy el 2.5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y la transición hacia el GNL, y posteriormente hacia el hidrógeno verde y el amoníaco, es uno de los caminos hacia la descarbonización del sector. Antes de cerrar, hay algo que vale la pena reflexionar, porque estos 3 barcos son parte de una tendencia mucho más grande. Los 3 buques que hemos conocido hoy son exponentes de una tendencia que lleva décadas acelerándose en la industria naviera: la búsqueda permanente de economías de escala. Cuanto más grande es el barco, menor es el coste de transporte por contenedor. Un buque que lleva 24.000 TEU es proporcionalmente más barato de operar que 2 buques de 12.000 TEU, haciendo la misma ruta. Esta lógica económica ha impulsado un ciclo constante de aumento de dimensiones que comenzó en los años 50 con los primeros portacontenedores modernos, que apenas superaban los 500 TEU, y que hoy ha llegado a los 24.000 TEU. En los próximos años, algunos astilleros ya estudian diseños que podrían superar los 30.000 TEU. Sin embargo, el crecimiento tiene límites físicos. Los principales puertos del mundo, Shanghái, Rotterdam, Singapur, Los Ángeles, deben invertir cientos de millones de dólares para adaptar sus instalaciones a buques de esta magnitud. Grúas pórtico de mayor altura y alcance, canales de acceso dragados a mayor profundidad, superficies de almacenaje ampliadas y sistemas logísticos capaces de movilizar miles de contenedores en pocas horas. El bloqueo del Canal de Suez en marzo de 2021, causado por el portacontenedores Ever Given, otro buque de la clase A de Evergreen, durante 6 días, demostró cuán vulnerable es el comercio global a la interrupción de estos gigantes del mar. Se estimó que cada hora de bloqueo costaba a la economía mundial entre 400 y 600 millones de dólares. El Ever Alot, el CMA-CGM Jacques Sade y el MSC Irina son mucho más que simples embarcaciones de carga. Son la manifestación más rotunda de lo que la ingeniería contemporánea es capaz de lograr. Estructuras de acero de 400 metros que cruzan océanos completos, movidas por motores del tamaño de un edificio de apartamentos,
y capaces de trasladar el equivalente al peso de 24 torres Eiffel. Son el motor oculto de la economía mundial, los titanes anónimos sin los que gran parte de los objetos que usas cada día no habrían llegado a tus manos. La próxima vez que veas un contenedor apilado en un almacén, en la trasera de un camión o en las vías de un tren de mercancías, recuerda que probablemente viajó cruzando un océano a bordo de uno de estos colosos. La cadena que conecta una fábrica en China con una tienda en Europa o en América pasa, casi siempre, por el puente de mando de un portacontenedores como los que hemos conocido hoy. Si este vídeo te ha generado asombro, te invitamos a darle un pulgar arriba, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que ame la ingeniería y el mundo marítimo. Déjanos en los comentarios cuál de los 3 barcos te parece más impresionante. Nos vemos en el próximo video.